Mm, Ya, como habíamos quedado, estas clases son para las exposiciones y va a exponer de acuerdo a lo que yo voy a llamar, ¿ya? Entonces, el primer grupo que va a exponer va a ser nefropatía diabética, ¿ya? Entonces, vayan poniendo. El que va a exponer, a ver, vamos a ver un ratito en la lista. Nefropatía diabética. Yuri, Miriam, Milto, Caroline, Berioska, Alexandra y Yadira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya, el que va a exponer va a ser Caroline. Ya, Está bien, y doctora. el que va a pasar las diapositivas, o también Caroline lo puede pasarlo, el que va a pasar las diapositivas es Yadira Caguana. Mm, Ya puedes empezar cuando quieras, Yadira. Está bien, doctora. No, Caroline, Eh, Caroline es la que pone, ¿no? Perdón. sí. Ya. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. En esta oportunidad, mi grupo y yo preparamos la exposición sobre nefropatía diabética. Siguiente, por favor. Bueno, en la definición vamos a tener que la nefropatía diabética se encuentra entre las complicaciones micro eh, angiopáticas más prevalentes de lo que es la diabetes. El aumento de la glucosa intracelular conduce a la formación de productos de glicosilación avanzada que conlleva a una disfunción glomerular, lo cual va a llevar a un aumento de la permeabilidad de la membrana y una mayor filtración. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que la diabetes es la principal causa de la enfermedad renal crónica. Y entre sus complicaciones de esta enfermedad renal crónica nos va a llevar a una enfermedad, a una etapa terminal. También se va a tener que la incidencia de la enfermedad renal crónica es relativamente poco frecuente porque la mayoría de los pacientes con nefropatía diabética mueren antes de requerir el tratamiento sustitucional renal. Solo el 10% de las personas con enfermedad renal crónica en estadio 3 conocen su diagnóstico, aunque esta proposición es mayor entre las personas con enfermedad renal crónica en estadio 4. Menos del 60% de los pacientes en general son conscientes de su enfermedad. En particular, esta complicación se da más en mujeres. Siguiente, por favor. Ahora, continuando con los factores de riesgo, vamos a tener uno que va a ser la edad. El aumento de la edad se va a relacionar directamente con la prevalencia de la enfermedad renal diabética. Después vamos a tener otro factor de riesgo que va a ser la raza y la etnia. Se dice que las tasas de incidencia de la enfermedad renal terminal diabética se da más en afroamericanos, latinos y estadounidenses blancos. Después, otro factor de riesgo va a ser el sexo y género. Y es más frecuente, como lo dije, en mujeres. Otro factor de riesgo es el nivel socioeconómico. Después, otro factor de riesgo es la obesidad, pues esta va a conducir a una forma de glomeruloesclerosis segmentaria focal secundaria, y lo cual nos lleva a una enfermedad renal crónica. Después vamos a tener el tabaquismo, que desencadena
Como bien sabemos, el tabaquismo es un factor de riesgo en muchas enfermedades porque activa, eh, como dije, este va a presentar o va a hacer lo que va a ser una disfunción endotelial, el estrés oxidativo y la inflamación. Otro factor de riesgo es la hiperglucemia, la hipertensión, factores genéticos y el daño renal agudo. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología de la diabetes mellitus, vamos a tener de la enfermedad renal crónica. Vamos a tener que la nefropatía diabética, que está asociada con la diabetes mellitus, presenta un cuadro de hiperglucemia crónica. El, el ambiente hiperglucémico tiene un impacto bioquímico y más en aquellos metabolitos relacionados con la glucosilación, lo cual nos va a conllevar a una expansión mesangial, a un engrosamiento de la membrana basal glomerular y a una glomeruloesclerosis. Eh, Luego, las altas tasas de concentración de la glucosa van a ejercer efectos en los flujos metabólicos al interior de la célula y van a proporcionar una formación de sorbitol. Y esto también va a llevar a un aumento de lo que es el estrés oxidativo, al igual que modificaciones en las enzimáticas en la proteína quinasa C y la ruta de la exosaminasa. Ahora, hablando de lo que va a ser el sistema renina-angiotensina, es fundamental en los mecanismos que intervienen en el daño renal y vascular, pues en el caso de la angiotensina 2, ejerce su efecto vasoconstrictor sobre las arteriolas aferentes del glomérulo, produciendo un aumento de la presión capilar glomerular, lo cual favorece a una mayor ultrafiltración de las proteínas plasmáticas que contribuyen para que la proteína, para que se manifieste la proteinuria. También la angiotensina 2 actuará la angiotensina 2 actuará citoquina, favoreciendo el crecimiento celular, la inflamación y la fibrosis. Luego vamos a tener que la fibrosis más susceptibilidad, la fibrosis más factores de crecimiento, más la inflamación, más una susceptibilidad genética nos va a llevar a lo que más todo este proceso que expliqué nos va a desarrollar lo que va a ser la nefropatía diabética. Siguiente, por favor. En cuanto a las lesiones tempranas, se consisten en el engrosamiento de la membrana glomerular basal, la expansión mesangial y la acumulación hialina en las arteriolas. Después vamos a tener que una nefropatía ya establecida va a desarrollar lo que va a ser la expansión mesangial, nodular, acumulación hialina en arteriolas aferentes y eferentes y una membrana basal del glomérulo marcadamente engrosada, además de la pérdida de podocitos es crucial en la esclerosis del glomérulo. Siguiente, por favor. Ahora, hablando del examen físico, las primeras etapas del examen físico pueden ser normales y también en el paciente se debe evaluar las complicaciones de la enfermedad. Dentro de estas complicaciones, como bien sabemos, hay macrovasculares y microvasculares. En los ojos podemos ver la retinopatía, en el riñón la nefropatía, los nervios la neuropatía. En cuanto a las macrovasculares, el accidente cerebrovascular, infarto cardíaco, isquemia de miembros. Una diabetes de larga duración y o mal controlada va a presentar cambios en la piel, sensibilidad, costo vertebral, atrofia muscular, palidez. Los pacientes urémicos presentan roces de fricción pericárdicos y o pleuríticos, asterixis y o mioclonías y tendencias al sangrado. Siguiente, por favor.
En cuanto al diagnóstico, este es principalmente clínico, determinando la albuminuria y la tasa de filtración glomerular reducida. La albuminuria, para hallar la albuminuria se tiene que ver el cociente albúmina creatinina en la orina, en una muestra de la orina al azar. Cuando el cociente albúmina creatinina en orina es normal, se considera normal cuando es menor de 30, y albuminuria se va a considerar cuando esta va a ser mayor a 30 miligramos por gramo. 2 a 3, para considerar albuminuria en sí, se tiene que tener 2 de 3 muestras de cociente de albúmina creatinina en orina recolectadas dentro de un periodo de 3 a 6 meses. Deben estar anormales antes de considerar que un paciente tiene albuminuria. En cuanto a la tasa de filtración glomerular reducida, debe calcularse a partir de la creatinina sérica, utilizando una forma validada que es el de seca de EPI. Esta va a tener variaciones según el sexo y según los niveles de creatinina. Una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados es anormal. Siguiente, por favor. Ahora, hablando en el diagnóstico, en la diabetes tipo 1 es raro que los pacientes desarrollen una enfermedad renal sin retinopatía. En cuanto a la diabetes tipo 2, la retinopatía es solo moderadamente sensible y específica para la enfermedad renal crónica causada por la diabetes. Ahora, en la enfermedad renal crónica en estadio 1 y 2, la albúmina va a estar, cuando la tasa de filtración glomerular va a estar mayor o igual a 60 mililitros diríamos, por minuto por 1.73 metros cuadrados. En cuanto a los estadios 3 y 5, esta tasa de filtración glomerular ya también va a ser menor de 60, como se aprecia en el cuadrito de abajo. Siguiente, por favor. Pero también se puede tener en cuenta este cuadro del acádigo, el cual nos tiene una relación entre el filtrado glomerular y la albuminuria, que nos predice más o menos el, ¿cómo se dice esto? El desarrollo de la enfermedad de los pacientes. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, primero vamos a hablar del tratamiento de la hiperglucemia, que la hemoglobina glicosilada es menor al 7%. En diabetes tipo 1, la insulina por BSC es independientemente de si están en diálisis o no. En cuanto a la diabetes tipo 2, los que no están en diálisis se les puede dar en primera línea la metformina, indicado si la tasa de filtración glomerular es mayor de 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Se debe tener precaución si la tasa de filtración está entre 30 y 70 y está contraindicada si esta tasa es menor de 30. Por segunda línea vamos a tener el SGLT2 y se va a prescribir en enfermedad renal crónica de leve a moderada y va a estar contraindicado si la tasa de filtración glomerular va a ser menor de 30. También se le puede dar el GLP-1 con precaución, como la liraglutida, el albiglutida y la dulaglutida. Si está en diálisis, el paciente se le va a dar insulina, se debe reducir un 50%, y hipoglucemiantes orales en dosis bajas, como la glipizida o la sitagliptina. Siguiente, por favor. Para el tratamiento de la hipertensión, el objetivo el objetivo de la presión arterial va a ser menor de 140/90 mililitros de mercurio. La primera línea va a ser inhibidores de los YECAS o bloqueadores de los receptores de angiotensina. Pero no se debe dar ambos simultáneamente, porque aparte ejercen efectos beneficiosos en el control de la presión arterial, disminución de la proteinuria, retraso en la progresión del daño renal. Para el tratamiento de la dislipidemia se le va a dar estatinas de alta intensidad.
como la atorvastatina o la fluvastatina. Estos no requieren un ajuste de dosis basados en la tasa de filtración glomerular. En cuanto a la nutrición, con enfermedad renal diabética no dependiente de diálisis deben evitarse las dietas ricas en proteína, aproximadamente 0,4 gramos por kilo de peso corporal por día. Para los pacientes en diálisis se deben considerar niveles más altos de ingesta de proteína en la dieta. Eh, el ingesta limitada de grasas saturadas, colesterol y sodio, 2,3 gramos al día, es beneficiosa, aunque se recomienda un multivitamínico. Dosis altas de vitamina B resultan en un aumento de los eventos vasculares. Siguiente, por favor. Mm, También se tiene que tener una modificación del estilo de vida, como ejercicio regular, pérdida de peso y dejar de fumar. Diálisis, la hemodiálisis ha tenido un éxito limitado por la progresión de la enfermedad de grandes vasos que provoca la muerte y la discapacidad debido a la isquemia e infartos de miocardio. La diálisis peritoneal puede ser un método más conveniente para proporcionar una diálisis con un menor índice de complicaciones. En cuanto al trasplante de riñón y de páncreas, la tasa de filtración glomerular estimada es de menor de 30 milímetros por minuto por 1,73 metros cuadrados. Para los pacientes con donantes compatibles y falta de contraindicaciones, es el tratamiento de elección y con frecuencia resulta exitoso. Siguiente, por favor. Ahora, por último, las recomendaciones. Al menos una vez al año debe evaluarse la albúmina urinaria y la tasa de filtración glomerular. En pacientes con diabetes tipo 1, con la duración mayor a 5 años, en pacientes tipo 2 y pacientes con hipertensión comórbida. Se debe tener cuidado con el uso de agentes nefrotóxicos, con los medios de contraste y aminoglucósidos. Siguiente, por favor. Gracias por su atención. Eso es todo. Ya chicos, bueno, muy bien. Eh, en lo que son las complicaciones de la diabetes, las complicaciones crónicas, hay, bueno, dos tipos, ¿no? Unos que son microvasculares y macrovasculares. Estamos en lo que son microvasculares. Y son, como dicen, microvasculares, son daño a nivel de vasos pequeños, ¿no? Las complicaciones agudas la vamos a ir bien, perdón, crónicas las vamos a estar viendo en las exposiciones y una de las más comunes también es la nefropatía diabética. ¿Por qué, digamos, tenemos que prevenir que un paciente llegue a diálisis? Uno, por la calidad de vida que tiene un paciente, ¿ya? Un paciente con diálisis, bueno, sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, no tiene una calidad de vida adecuada. Estos pacientes, bueno, acá en Cusco he visto incluso que ya dejan de trabajar. ¿Por qué? Porque tienen que ir a su día, a su hemodiálisis, tienen que ir cada 2 días. Y si ustedes han llevado nefro, así es, ¿verdad? No pueden viajar, tienen que estar en un mismo lugar, la dieta es diferente. Entonces, ¿todo por qué? Por no controlar su diabetes. Y más que controlar su diabetes, ¿por qué? Por tener, digamos, muchas veces es la obesidad. Paciente que es gordito tiene factor de riesgo para hacer diabetes, presión alta. Y esa por no controlar esa obesidad, ya, bueno, vamos a una diálisis. Controlar una obesidad no sale más barato porque solamente es comer saludable. El tratamiento, digamos, o el manejo de una enfermedad renal crónica en diálisis es carísimo, no sale carísimo tanto para el Estado, y bueno, ¿y quién es el Estado? Somos todos, ¿no? Cuando pagamos los impuestos. Entonces, pudiendo nosotros en el nivel primario prevenir, bueno, ya vamos al nivel terciario cuando el paciente está malísimo. Entonces, al grupo, a ver, un ratito, un ratito, un ratito. Ya. Voy a preguntar al grupo. Ya. Alexandra González, ¿estás ahí? Sí, doctora. Alexandra, ¿qué tenemos que hacer para poder nosotros hacer el diagnóstico temprano de una enfermedad renal crónica?
Primeramente, en este caso específico de lo que son los diabéticos, siempre debido a que se conoce que los diabéticos continuamente o en la mayoría de los casos presentan una disfunción renal, es hacerse exámenes así cada cierto tiempo para así ver si sus riñones están bien, si hay alguna falla, también se tiene que hacer la evaluación de lo que es la albúmina. ¿Ya? ¿Qué más? Este, Solamente le pido la albúmina entonces a un Ecografía. paciente. También en el caso de los diabéticos, les hace una ecografía para ver si hay alguna ecogenicidad en el riñón. Ya. Verios Cumeres. Tin, 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 tin. Sí, doctora. Verios, Buenas noches. ya. Verios Cadí, buenas noches. En la diapositiva, ustedes en lo que es el diagnóstico, mencionaron que hay que, bueno, se halla con fórmulas. ¿Qué fórmula que utilizamos? Mm, Perdón, hasta ahorita no le escuché bien. Para hacer el diagnóstico, manejamos, uno es la microalbuminuria, otro es de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué fórmulas utilizamos para hallar Utilizamos la de la tasa? seca de EPI, doctorita, para lo que es la tasa de filtración glomerular reducida. ¿Solo esa? Sí, Caroline, ¿tú qué opinas? Doctora, la que se utiliza más es la que mi compañera mencionó, la de seca de EPI, pero hay más fórmulas, no recuerdo su nombre. Relación. Nilton, En el caso de la evaluación de la albuminuria, lo que se usa también sería el cociente de albúmina y creatinina en orina, doctora. ya. Pero para hallar la tasa de filtración glomerular. Bueno, sería esa la ecuación que dijeron de la seca de EPI, que se va a dar Miriam, a partir. Miriam Wamani, Presente, doctora. Buenas noches. ya. ¿Qué otras fórmulas hay para hallar la tasa de filtración glomerular? Bueno, son las que se menciona la doctora, Solo me han la mencionado de Yuri Vargas. Presente, doctora. ¿Qué otras fórmulas tenemos para hallar lo que es el filtrado glomerular? Y la que mencionaban mis compañeros, doctor, las más conocidas. Otras Que han no, mencionado no uno tengo una buena referencia. más, solo han doctora, mencionado uno. tenemos son en total, por ejemplo, hay la de Krogot Gaul, la de también la del MDR, y hay otra también, la del MDR4 corregido, y el CK de EPI. Esas cuatro, doctora. Cuando ya les he preguntado a Diego, ese rato no. Miriam, y como digamos, en lo que ustedes han puesto el tratamiento, mencionan a antihipertensivos. ¿Cómo el losartán ayuda a mejorar el filtrado glomerular? Última pregunta. Va poniendo lo que es retinopatía diabética, va poniendo sus diapositivas, por favor. ¿Cómo los antihipertensivos mejoran o hay una protección renal? ¿Cuál es el mecanismo? Doctora, ¿puedo Sí, responder? sí. Bueno, lo que hace básicamente los antihipertensivos es bajar la presión. Entonces, junto con esto, bajan la presión glomerular y bajan la hiperfiltración. Entonces, por lo tanto, están reduciendo lo que es la proteinuria indirectamente. Entonces le puedo dar cualquier antihipertensivo. En este caso, está más indicado los YECAS, doctora. Y Ya, ¿cómo es el mecanismo de los YECA? los otros, ¿Por qué los lo YECAs y que por no, digamos, por qué no un antagonista de calcio? ¿Por qué no un beta bloqueador? también está Igual incluido en eso, baja la doctora. presión, pero ¿por qué utilizamos más YECAs y ARA2? Por la ¿Cuál es el misma razón que mecanismo? le estaba mencionando, doctor, los ARA y los YECA, ¿no?
¿Y ahí por qué no puedo Es que utilizar, tienen, digamos? en este caso, impiden lo que es se podría decir, evitan prácticamente que ¿cómo le podría explicar esta parte? Que inhiben los factores de crecimiento prácticamente, doctora. Factores de crecimiento, los Y YEC. hacen lo que hace que se reduzcan bueno, en este caso, como hay una expansión de células mesangiales, entonces indirectamente van a hacer eso, reducir la expansión mesangial. Mm, Carola, ¿y tú qué opinas? Doctora, en cuanto a los YECAS, como tiene acción sobre la angiotensina 2, como expliqué en la fisiopatología, esta angiotensina 2 aumenta la presión capilar glomerular, entonces si no va a haber tanta la conversión de la angiotensina 2 de la angiotensina 1 en la angiotensina 2 va a haber disminución de la presión capilar glomerular. Más o menos, más o menos. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos, que no sea del grupo? ¿Alguna duda tienen? Para pasar con la siguiente. Ojo, que voy a preguntar luego, después cuando no me respondan. No hay preguntas, ya. Ya, chicos, gracias. Continuamos. El que va a exponer en lo que es retinopatía es Harvey y el que va a pasar las diapositivas es Yamil Francisco. Pueden empezar, chicos. Listo, doctora. Compañeros, buenas noches. Doctora, bueno, ahora vamos a desarrollar el tema de retinopatía diabética, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, no. Bueno, es fundamental antes de desarrollar la exposición, establecer la fuente, ¿no? Bibliográfica de donde hemos tomado la base de la exposición. Y sacamos este artículo del New England Journal of Medicine, pues que tiene como título retinopatía diabética, ¿no? Si bien el artículo es del 2012, entre la pesquisa que realizamos vimos que era uno de los artículos más completos porque fundamentalmente desarrollaba más lo que era la fisiopatología, ¿no? La patogenia, entonces lo tomamos como referencia base. Siguiente, por favor. Bueno, comenzaremos con una introducción donde diremos pues que para comenzar, es importante establecer que hasta hace poco el tratamiento de la retinopatía diabética se basaba pues casi exclusivamente en el control de la desregulación metabólica de la diabetes mellitus, ¿no? Hasta que la gravedad de las lesiones pues vasculares va a justificar lo que era la cirugía, ¿no? Una palabra clave para entender esta enfermedad, así como su tratamiento, es como ven en este recuadro rojo, el primero, el factor de crecimiento endotelial vascular, con siglas BEC, ¿no? Es así que los nuevos agentes que bloquean la acción del BEC proporcionarán pues un tratamiento eficaz para la enfermedad debilitante en pacientes para los que el control metabólico por sí solo va a ser insuficiente. Ahora, al tratar de conceptualizar el pasado y el presente de la retinopatía diabética, diremos que fue hacia el siglo XIX, como lo tenemos resaltado ahí, que las características de la retinopatía diabética fueron detectadas por oftalmoscopía por primera vez. Entonces, este es como punto de partida en relación a una línea del tiempo para la comprensión de la enfermedad, ¿no? Ahora, de la imagen del lado izquierdo, tomada del artículo que hemos citado, podemos establecer pues que comienza con microaneurismas y progresan hacia cambios exudativos. Para entenderlo sería algo así como una fuga de lipoproteínas y sangre pues que conducen al edema macular, ¿no? Cambios isquémicos también vamos a tener, lo que podríamos denominar pues como infartos de la capa de fibras nerviosas y en un lenguaje más común, algo así como manchas de algodón. También vamos a tener colateralización, que pues son anomalías microvasculares intrarretinianas, si mal no recuerdo, y pues la dilatación de las vénulas.
Ahora, recordemos que la agudeza visual va a estar continuando hacia determinada con el uso de las tablas de Snellen. Este término lo establece pues el artículo, ¿no? Que va a disminuir cuando la mácula central se ve afectada por edema, isquemia o membranas epirretinianas o desprendimiento de la retina. En el segundo cuadro rojo se citó lo que fue el estudio epidemiológico de retinopatía diabética de Wisconsin, que fue un estudio modelo, que también está citado en el artículo, que estaba basado en un tamaño poblacional que demostró que entre 1980 y el 2007 la incidencia anual pues estimada de retinopatía diabética proliferativa disminuyó en un 77% y el deterioro de la visión se redujo en un 57% entre las personas con diabetes tipo 1, ¿no? Resaltamos eso porque es uno de los estudios modelo retrospectivos bastante citados. Siguiente, por favor. Bueno, tratamos de hacer una conceptualización muy simple de la epidemiología. Este gráfico, si bien no es del artículo, es de otro, donde se enfoca un poquito más en relación a lo que determina la OMS, y hacia el lado derecho, las tablas estadísticas, pues bueno, sí son del gráfico. Para entenderlo, se ha previsto que el número de personas con diabetes en todo el mundo aumente 429 millones para el 2030 y 629 millones para el 2045. Una cifra, bueno, realmente abrumadora, ¿no? Esto debido a la creciente frecuencia de la obesidad, el aumento de la esperanza de vida y la mejora de la detección de la enfermedad. Ahora, en esta figura 1, para que lo entiendan, donde está el número 3, 1 y 5, hablamos de la figura 1, nos muestra el número de adultos de 20 a 79 años que viven con diabetes mellitus, donde en América Latina, si podemos observar de color azul, se espera que aumente 40 millones para el año 2025. La retinopatía diabética es la tercera causa de ceguera irreversible en el mundo. Esto considero que es una perla de esta exposición, ¿no? Entender lo que es la tercera causa. Ahora, la primera causa en países de vía de desarrollo, ¿no? Es decir, que es la tercera a nivel mundial y en vía de desarrollo es la primera. Ahora, representa el 5% de los pacientes ciegos en el mundo y su prevalencia está aumentando debido a la mayor sobrevida y pues el cambio de estilo de la vida de la población. En pacientes con diabetes, el 10% tiene limitación visual y el 2% va a llegar a tener ceguera. Estos datos hacia la parte inferior derecha en el cuadro azul, ¿no? En la figura 2, ya hablando directamente del cuadro estadístico del New England Journal of Medicine, del artículo en sí, en los estudios que se realizaron se llegó a la conclusión pues de que las personas con diabetes tipo 1 o tipo 2, recientemente diagnosticada, que vemos hacia la barra celeste, tiene una menor prevalencia de discapacidad visual en comparación con los pacientes pues que recibieron un diagnóstico en periodos anteriores. Estamos hablando de la barra verde, la barra morada y la barra anaranjada. Y esto se ve reflejado en los asteriscos que indican que los números eran demasiado pequeños para considerarlos, ¿no? Hablando epidemiológicamente, no eran significativos. Ahora, después de 20 años, el 90% de los casos de diabetes mellitus tipo 1 y el 60% de los pacientes de diabetes tipo 2 tendrán alguna forma de retinopatía y de ellos el 5%, como decía el estudio, pues requerirá tratamiento para evitar una ceguera irreversible. Hemos tratado de hacer un resumen muy, muy breve en relación a la epidemiología, ¿no? Hasta este punto. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, hay un segmento que determina lo que es la unidad neurovascular, ¿no? Los cambios en la unidad neurovascular retiniana son una de las consecuencias comunes en pacientes diabéticos, ¿no? Fisiológicamente esta unidad, por decirlo así, está formada por una
conformada por componentes de la retina, la glía, las neuronas y la vascularización, como vemos, ¿no? Ahora, todo esto va a estar relacionado básicamente, o bueno, fundamentalmente con el sistema nervioso central y va a interactuar para tener lo que se denomina la homeostasis, ¿no? ¿Pero qué tipo? Pues una homeostasis energética por parte de la glía y la regulación de los neurotransmisores, ¿no? Ahora, además se promueve la formación de barreras de sangre, no olvidarlo, y pues sangre y retina, donde se va a controlar los flujos, el flujo de los fluidos, ¿no? Y metabolitos sanguíneos hacia el parénquima neural, como dice el artículo. Entonces, sabiendo que la diabetes afecta esta unidad, se busca medidas pues, que abarquen tanto la disfunción vascular como la degeneración neuronal. Es así que va a haber unidades celulares especializadas en todo este tejido. Siguiente, por favor. Bueno, como podemos observar, nosotros tenemos un recuadro rojo que dice suministrar oxígeno y nutrientes, y este color rojo está señalizado en esos elementos del dibujo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que están encargados de suministrar el oxígeno y nutrientes? Pues tenemos a los astrocitos, a las células ganglionares, a las células amácrinas y a las células de Müller. Siguiente, por favor. Ahora ya también nos enfocamos con el recuadro azul y pasamos al dibujo en el recuadro azul. Estos elementos, tanto como la célula de Müller y las células fotorreceptoras, lo que van a hacer es generar, o bueno, están en relación a la generación de impulsos electroquímicos y pues la estimulación de la luz, y la difusión de nutrientes y oxígeno va a estar regulada. Siguiente, por favor. Básicamente por el pigmento retiniano, bueno, el epitelio del pigmento retiniano, y por las coroides, ¿no? Las vasículas coroidales, vesículas coroidales, perdón. Así, bueno, siguiente, por favor. Aquí lo único que quiero mostrarles es la relación de la gráfica como a este dibujo en sí y su homólogo en una tabla, o bueno, una porción histológica, una muestra histológica, ¿no? Para poder tener una idea mucho más clara. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablemos de las fugas vasculares y la angiogénesis, que va a estar bastante relacionado con su etiopatiogenia. Bueno, vamos a ir cuadro por cuadro, es un orden establecido que relacionamos, ¿no? Ahora, diremos... Perdón, pues, Lee, tienes 5 minutos más, son 15 minutos. Doctor. Que la retinopatía diabética implica la oclusión y fuga de los vasos retinianos, ¿no? Esto lleva edema macular, presente en el 25% de las personas con diabetes. Esto va a tener una característica clínica estrechamente asociada con la pérdida de visión por un engrosamiento de la fovea central, evidente en la tomografía y coherencia óptica. Nos vamos hacia las células de Müller, que revelan la importancia de las células gliales, ¿no? Que es la producción del factor de crecimiento endotelial vascular, y esto va a estar relacionado a los modelos de angiogénesis de retinopatía inducida por oxígeno. Ahora, en consecuencia de la comunicación glial vascular alterada, tenemos pues un mecanismo de la permeabilidad vascular inducida por el factor de crecimiento endotelial vascular, la activación de la proteína C quinasa, o bueno, esto va a permitir la activación de la proteína C quinasa, lo que va a producir la endocitosis de los componentes de unión estrecha mediada por ubiquitina, ¿no? Y esto va a ser el aumento de la permeabilidad vascular, lo que promueve la angiogénesis y la inducción del factor de crecimiento transformante beta 1, que estimula la producción del colágeno tipo 4 y la fibronectina, ¿no? Que se acumularán en la matriz extracelular, aumentando el espesor de la membrana basal microvascular y modificando así su función. Finalmente, se sugiere que la inhibición de la proteína quinasa C con urboxitaurina reduce el edema macular diabético. Siguiente, por favor. Bueno, en este sentido, la barrera de la sangre y la retina requiere una función adecuada de los pericitos, lo que va a llevar a la pérdida de pericitos, que es una característica de la retinopatía diabética y que puede contribuir a la permeabilidad vascular, ¿no? La ablación genética del factor de crecimiento derivado de plaquetas, beta, causa pérdida de los pericitos con aumento de daño vascular y angiogénesis. Ahora, la angiogénesis retiniana, la neovascularización, surge en el disco óptico, en la unión de los vasos retinianos no perfundidos y pues vasos perfundidos que tienen fugas
lo que conlleva la neovascularización no tratada y conduce a la contracción del vítreo y una hemorragia y desprendimiento de retina. Siguiente, por favor. Bueno, en relación al tratamiento, el edema macular diabético, el edema intrarretiniano con engrosamiento de la mácula, responsable de la visión central, ¿no? Eso diremos que es. Ahora, el edema macular con alteración de la agudeza visual, vamos a estar relacionados con las inyecciones de intravítreas de agentes anti-VEGF como terapia inicial. En estos tendremos al Bevacizumab, Ranibizumab y Aflibercept. Estos van a aumentar la probabilidad de ganar 3 o más líneas de visión en un gráfico de Snell en un año y disminuyó el riesgo de perder la agudeza visual, ¿no? Ahora, la fotocoagulación focal se puede usar como terapia complementaria para pacientes que no responden a la terapia anti-VEGF. La vitrectomía, el MDB clínica significativo refractario, a la farmacoterapia, la coagulación anti-VEGF y intravítreas. Glucocorticoides intravítreos, implante intravítreo acetónico de fluocinolona de 0.16 miligramos, y pues también el edema macular sin deterioro de la agudeza visual, que no se recomienda en el tratamiento profiláctico. Bueno, continuando con el tratamiento, si hablamos de una retinopatía no diabética proliferativa, no recibe tratamiento a menos que esté acompañado del EMD, ¿no? Para solo nombrar, la retinopatía diabética proliferativa va a estar pues nuevamente relacionada con agentes anti-VEGF, fotocoagulación panretiniana, glucocorticoides intravítreos y vitrectomía. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente hablaremos de los futuros retos y oportunidades, donde hablamos que las lesiones vasculares cambian lentamente. La puesta en escena de la fotografía por sí sola nos puede facilitar ensayos de prueba de concepto a corto plazo, ¿no? Sobre todo se habla del control de la glucosa en la sangre, ¿no? Hablamos también de una espectrofotometría que revela los defectos del metabolismo mitocondrial, una electroretinografía, que es la reducción de la transmisión de señales celulares para predecir lesiones microvasculares subsiguientes, ¿no? La tomografía de coherencia óptica, que nos va a permitir ver el adelgazamiento de las capas neurales y sináptica, ¿no? Nuevamente, yendo hacia el otro lado, hablamos de los inhibidores del VEGF, y de los glucocorticoides, ¿no? Y si no funcionara esto, lo que hablamos es de desarrollar lo que es una cirugía de retinopatía diabética. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctora, y aquí está nuestra bibliografía. Disculpe por el tiempo. De alto riesgo y grave. Ya, ¿y la temprana cómo es? ¿Qué características tiene? Chicos.
Doctora, Te eh, escucho, te escucho. dice que la proliferativa de temprana más que todo hay que buscar que no está muy claro en la bibliografía que leímos, pero dice que los criterios, que no cumplen los criterios principalmente de alto riesgo temprano. O sea, solo se encuentra nuevos, ¿Y ¿qué la de es? alto riesgo, qué? ¿Cuáles No son los se me fue la criterios? palabra. ¿No? Se encuentra algo nuevo y que no cumple. La de alto riesgo comienza una neovascularización en el área del disco más de un tercio a medio, o sea, un medio de disco de todo. O si no, también comienza a haber hemorragia vítrea o preretiniana. Y hay también vascularización en otra parte, también casi media, que ocupa más de media área del disco óptico y una hemorragia vítrea o preretiniana. Y la Ya, pero grave, hay, ya, pero hay eso. Lo que quiero que ustedes sepan eso, que diferencia cuál es la que ustedes dicen de alto riesgo. Bueno, hay otras clasificaciones también, ¿no? uh-huh, Y eso es lo que yo quiero que aprendan, pues, porque cuando ustedes van a ver, un paciente puede llegar a su consulta y puede decir, sí, me han dicho que tengo este tipo de retinopatía, si es proliferativa o no proliferativa, y de acuerdo es el tratamiento. En la no proliferativa, claro, ustedes, lo que podemos hacer como medicación, pues ya una retinopatía no proliferativa, pues ya tienen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es control de la glucosa para que no llegue a una proliferativa. En eso sí podemos nosotros decir, no, sí, actuamos ahí. En la parte ya cuando es proliferativa y cuando tiene que recibir ya tratamiento oftalmológico, eso no lo vemos. Ahí ya nosotros no nos metemos. Pero en la no proliferativa sí podemos, con el control de la glucosa, podemos controlar esa retinopatía. Bueno, casi juntos van la retinopatía diabética con lo que es la oftalmopatía, bueno, la retinopatía con la nefropatía, y sobre todo en pacientes con diabetes tipo 2, ¿ya? Entonces, si un paciente tiene nefropatía, hay que buscar también retinopatía. Es por eso que se hace la interconsulta por lo menos una vez al año al oftalmólogo. Conjuntamente hay que hacer esta evaluación. Si no hacemos, podemos tener, digamos, dos causas, ustedes mismos lo han dicho en la epidemiología de ceguera, es la retinopatía diabética. Hay que tener entonces mucha consideración. Un paciente que tiene ceguera es un paciente con una discapacidad, ¿verdad? Entonces, tener discapacidad es, nuevamente menciono, es, no tiene una buena calidad de vida. Si no tiene buena calidad de vida, un paciente no se desarrolla bien como ciudadano. No hay, digamos, no puede trabajar, tiene que estar pendiente de otras personas. Entonces, tan solo con controlar la diabetes, ya controlaremos la diabetes porque este paciente ya tiene. Y si fuese obeso, ya controlamos la obesidad. Ya es muy importante el control de la glicemia cuando ya hacemos el diagnóstico de paciente con diabetes. En diabetes tipo 1, tanto en retinopatía y en nefropatía, al inicio incluso no vamos a encontrar pacientes al diagnóstico con estos diagnósticos. Sin embargo, un paciente con diabetes tipo 2, incluso ya debutan con, digamos, con retinopatía o nefropatía. Saben, ¿no? ¿Verdad? Que el diagnóstico de un paciente con diabetes tipo 2 lo hacemos ya a 5 años, 6 años. ¿Cuándo es el tiempo esperado para hacer, digamos, el diagnóstico de estos pacientes o la evolución de la enfermedad en pacientes con diabetes? ¿Alguna duda? Doctora, yo tengo una pregunta. Juan Diego, dime. Doctora, ¿hasta dónde sé? Puede llegar a esto por una complicación de la diabetes, ¿no? Y en este caso puede ser por no consumir el tratamiento que se le está dando al paciente. Se puede dar también que se llegue a esta complicación por algún otro, o sea, por otra cosa que no sea que no esté consumiendo su tratamiento. Bueno, el paciente puede tomar su tratamiento, ¿ah? Un diabético puede tomar su medicación, pero si no controla, de nada te sirve que tome el tratamiento. Bueno, hay otras causas, la hipertensión. No todo es causa de ceguera, es retinopatía diabética, hay otras causas. Pero, digamos, retinopatía diabética, ese nombrecito es porque la glucosa hace daño a nivel de estos vasos pequeños.
Por eso yo les preguntaba cuál es la clasificación de la proliferativa, porque de acuerdo a eso vemos si hay exudados o no hay exudados en cuanto de los campos. Generalmente los oftalmólogos ven en 4 campos, lo que es la retina. Y bueno, si hay neovascularización o si hay hemorragias. De acuerdo a eso nosotros vamos a ver el tipo de retinopatía diabética proliferativa. No hay otra causa, lo que es la glucosa. Si la glucosa no se controla, si el paciente toma tratamiento, pues digamos, toma metimos metformina y toma otro medicamento o insulina, pero su glucosa sigue en 400, de nada sirve que este paciente, digamos, de nada sirve que tome el medicamento, pero si no controla y encima todavía come, ¿no? Se toma su gaseosa o toma alcohol y no, como si nada. La diabetes es lo que produce todo esto. ¿Alguna otra duda, Doctora, Yuri? en este caso un paciente con nefropatía diabética, doctora, ¿cuándo yo puedo hacer una biopsia, doctora? ¿Existen algunos criterios? Porque algunos Bueno, artículos mencionan que no se les puede hacer a un paciente diabético una biopsia, ¿no? mira, hacer la biopsia es cuando tú dudas de la enfermedad o tienes algo de duda en el diagnóstico. Para hacer la biopsia a un paciente, para descartar una nefropatía diabética, tendrías que estar en duda, ¿no? Lo ideal sería, pero no lo va a estar a todos los diabéticos haciendo biopsia. Para hacer una biopsia, ustedes saben que el paciente tiene que estar hospitalizado. Y un paciente con una nefropatía ya crónica, digamos en estadio 5, el riñón es chiquito y es casi, ¿no? Es dificultoso para el nefrólogo hacer una punción y llegar al riñón. ¿Qué otros criterios nosotros tomamos para hacer el diagnóstico? Es, digamos, la albuminuria, la microalbuminuria, y lo otro es la ecografía renal. Entonces, la ecografía renal nos dice cuáles son las dimensiones del riñón y podemos ver si esto es una nefropatía crónica. Pero para hacer diagnóstico así, biopsias son raras, a menos que haya una duda, ¿no? Que tenga el médico y decir, ya, bueno, le demos una biopsia, pero no es, digamos, no es la primera, no es el primer, digamos, método de diagnóstico para hacer un diagnóstico de nefropatía diabética. ¿Alguna otra duda? Bueno, solo hemos avanzado 2 exposiciones, nos faltan 5. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, no habiendo más dudas, Juan Diego, un favor, como le quedan 5 minutos todavía, toma de captura de pantalla para la lista. Doctorita, según el MIT, aparecen 47 personas. Entonces estaríamos Yo veo, todos. yo veo en mi MIS 39, ¿no es? Bueno, acá dice, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, en el mío dice 39 más 6. ¿Cuánto es 39 más 6? Acá 45. sí es que se acaban de salir dos compañeros. ¿Y para qué te sale si todavía hace las 6 y 56? Ahora hay 38. 38 más 6, ¿cuánto es? 44. Ahí te va a haber menos 1. A ver, chequéate, Juan Diego, tómale captura de pantalla y me pasas. A la lista me pasas ya porque ya tengo que poner al sistema. Ya, ya, doctorita. Ya, chicos, eso es todo por hoy. Vayan a descansar, si es que no tienen clases. Muchas gracias, Hasta doctor. luego. Gracias, doctorita. Muchas gracias, Dora. Chao, pequeños.